Muy buenas tardes, ¿cómo están? Tardes, profe. ¿Cómo vamos, Buenas muchachos? tardes, profe. Listo. Primero, quería hablar con ustedes una cosa. Ya el tema del primer examen está listo. O sea, lo que vimos es lo que va para el primero. Entonces, ese examen comenzaría la semana que entra. ¿De acuerdo? ¿Qué día, profe? ¿El martes? O sea, el horario de clase. Sí, horario de clase, normal. Bueno, y segundo, para ese examen yo creo que debemos seguir mirando algunos ejercicios más. Hoy les tengo uno. Les comparto. Ok, es este que está acá. ¿Listo? Está debajo del de la semana pasada, está para funciones. Entonces, revísenlo y cualquier cosa, nos vemos obviamente en Discord. O sea, hoy tiene que salir cierta parte de este programa. ¿Qué es lo que le pido acá? Un módulo con tres funciones. Es lo único que pido para la primera parte. Para la segunda, que utilicen el módulo para hacer los cálculos que pues, permite el módulo, básicamente. No les estoy pidiendo que lo utilice como por un ejercicio más complejo que eso. ¿Listo? Miren lo que le estoy pidiendo. Una función que reciba datos de posición inicial en dos dimensiones, ángulo de lanzamiento, magnitud de la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración, pero la aceleración es opcional. Si no, ya tiene un valor predeterminado que es la gravedad de la Tierra. ¿Listo? Y regresa la posición y velocidad para cualquier tiempo dado. Pero si el usuario lo decide, es decir, si en las opciones de la función, de las cosas que ella recibe, adicional le aclara que quiere que devuelva el ángulo de la velocidad, entonces le debe regresar también el ángulo de la velocidad. Pues yo le pongo un tiempo, en 5 segundos. ¿Cuál es el ángulo de su velocidad con respecto al horizontal? Y me dice el ángulo. ¿De acuerdo? Bien, la segunda, una función tipo booleana, o sea, solamente me va a regresar falso o verdadero y compruebe. Aquí me faltó un pedacito. Ok, que compruebe si el movimiento ya alcanzó el suelo. Entonces, ¿cuál es la condición física para que algo alcance el suelo? ¿De acuerdo? Una vez se cumpla eso, esta función me va a regresar cierto. Y si yo le pido cualquier confirmación y si la partícula no ha alcanzado el suelo, me va a regresar falso. ¿Listo? Pero, adicionalmente, si el usuario se le aclara en las opciones de entrada, es decir, si le da una opción especial, va a regresar el tiempo cuando esa condición sea cierta. Por así decirlo, si va a regresar un true, no regresa el true. En lugar de eso, lo que regresa es el tiempo actual, es decir, el tiempo de vuelo, la posición horizontal, es decir, la posición actual, y el ángulo con el que impacta el piso. Estas tres cosas, ojo, estas tres cosas ya están listas en la primera función. Entonces usted no debe repetirlo eso en el código. Usted lo que debe hacer es que una función llame otra función y regrese lo que regresa esa función. ¿De acuerdo? Bueno, tercero, una función tipo booleana regresa verdadero o falso, muy similar, que compruebe si el movimiento se encuentra en la posición de altura máxima. Y la posición de altura máxima sí ya es un poco más delicada la comprobación que la comprobación de la segunda parte, de simplemente si el movimiento alcanzó o no el suelo. ¿Por qué? Porque yo no puedo simplemente hallar un valor donde yo diga la velocidad en y fue cero. No, yo siempre tengo que decir la velocidad en y es aproximadamente cero. Pero ¿qué es el cero? Pues es un número muy pequeño. ¿Listo? Es decir, cuando la velocidad y sea menor que un cierto valor, epsilon, que es una letra muy utilizada para eso, y es un valor muy pequeñito. ¿Qué tan pequeñito tiene que ser ese valor? Debe ser más pequeño que, bueno, ahorita miramos qué tan pequeño debe ser. ¿Listo? Pero un valor pequeñito, o sea, 0,001, yo digo, bueno, eso más o menos es mi valor que yo necesito, eso más o menos es cero. ¿Listo? Eh, si el usuario lo desea, la función no debe regresar ese booleano, ese verdadero o falso, debe regresar el tiempo de subida y las coordenadas horizontales y verticales.
¿Listo? Entonces, una vez se cumpla esa condición que sea cierta, se establece una opción a la misma función y de nuevo esa función va a ir a la primera y va a pedirle coordenadas horizontales, verticales y tiempo de subida y eso es lo que va a regresar. O sea, para que no repitan tantas cosas, no hay que volver a calcularlo todo, simplemente regrese tal cosa. Este es un problema más de lógica y de reducción de código, de ser óptimo utilizar las funciones que ya están hechas para entregar los resultados que se piden. ¿Listo? Y finalmente, esa es la primera parte del programa. Utilice el módulo diseñado para iterar una variable temporal. Usted no sabe en movimiento parabólico cuándo va a terminar. Usted sabe que termina sola y únicamente cuando su posición es, bueno, cierta posición, así decirlo, cuando está por debajo del suelo. Ahí ya terminó. ¿Listo? Para iterar una variable temporal y calcular, utilizando condiciones lógicas, el tiempo de subida, la posición de la altura máxima. Y acá le coloco algo adicional. Solo debe encontrarlo una vez. Bien. O sea, una vez se cumpla la condición de el tiempo de subida, eh, perdón, de altura máxima, y por supuesto me regrese, la posición y el tiempo de subida no debe volver a entrar a ese condicional dos veces. O sea, debe haber alguna forma de garantizar que solamente entre en ese condicional una única vez y cambie algo que no le permita volver a entrar. ¿De acuerdo? Ya. Más claro no puede estar. Listo. Regrese el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo cuando cae al suelo, y la máxima horizontal, posición horizontal alcanzada al terminar el lanzamiento. ¿Listo? Les digo, el cambio temporal debe ser unos cuantos órdenes de magnitud mayor al valor de epsilon. El valor de epsilon, les insisto, muy pequeño. Muy, muy, muy pequeño. No tan pequeño como para que el valor de la velocidad se vaya a saltar, eso sí. A mi valor de epsilon debe ser diseñado con cuidado. Yo debo, por ejemplo, si el tiempo de vuelo lo defino, no sé, 0,1, el epsilon debería ser máximo una centésima parte. Algo así. Ya tienen que hacer unas pruebas iniciales. ¿De acuerdo? Porque la función de velocidad es lineal con el tiempo. Ahí tienen que revisarlo. Bueno, eh, y el lanzamiento se debe realizar en el tercer cuadrante. No es más, el ángulo de lanzamiento diferente de 0, bueno, diferente de 0 y de 90 grados, es decir, debe tener un ángulo. Y en Venus, en la gravedad que se tenga ya. Eso es todo lo que el usuario debe mostrar. Cuando lo vayan a pegar acá, simplemente lo separan con un comentario. Aquí está mi código, mi módulo y debajo está el código. ¿Listo? Comentar uso y funcionamiento y se acabó. Y esto lo dejamos para el sábado. Entonces lo trabajamos hoy con ustedes. Ya deben tener al menos la primera función. Y el sábado y lo entregan y se acabó. Y ya quedan, espero, ahora sí preparados para lo que sea. ¿Listo? Profesor, no me quedó muy claro lo del epsilon. ¿Este valor de epsilon? Bueno, usted no puede llegar a decirle a un programa cuando la velocidad en y sea cero cuando le está dando valores numéricos. A eso me refiero. Nunca. Pero sí puede decirle cuando la velocidad y sea menor que cierto valor, es decir, sea muy cercano a cero. ¿Listo? Bueno, Incluso lo puede comprobar por arriba y por abajo, es decir, cuando el valor absoluto de la velocidad en y sea menor que cierto valor. A eso me refiero. Puede ser la velocidad negativa menor que ese valor o la velocidad positiva. Le da más opción a que alguna de esas condiciones dispare. Y una vez dispara esa condición, nunca más. O sea, no va a volver a encontrar la velocidad en Y 2, 3, 4, 5 veces porque la idea es que se cumpla muchas veces. De hecho, a ese condicional colóquele un print, si lo voy a probar yo, o algo por el estilo, para ver cuántas veces se cumple. Y se va a cumplir muchas. Muchas. La idea es que se cumpla, no sé, 10, 20, 100 veces, qué sé yo, depende de sus epsilon y de su delta temporal. ¿Listo? Pero una vez se cumpla, es decir, una vez se estalle una vez, nunca más va a volver a entrar. Así que se le coloca un print, de alguna manera, con lógica, no va a volver a entrar una segunda. Algo cambia dentro del programa y dentro del condicional para que no vuelva a pasar, no vuelva a entrar allá. ¿Listo? Bueno,
Ahí está. Entonces, me preguntan cualquier duda. Vamos a Discord. ¿Listo? La siguiente semana, entonces, evaluación. Y la siguiente, más arriba, eh, seguimos con el tema. Listo, de hecho. Una pregunta. Señor. ¿Puedo volver a repetir la última parte que no entendí lo del utilizar el módulo de ya? ¿Acá? ¿Acá? Sí, señor. Este. Ok, utilizar el módulo, es decir, sacarle a esto los valores. Cuando yo alimento, por ejemplo, mi primera función con el ángulo de lanzamiento, la magnitud de velocidad inicial y la posición inicial, él simplemente me devuelve tiempo, posición, velocidad, etcétera. ¿Sí? Yo le voy a alimentar a ese movimiento diferentes tiempos. Es decir, yo tengo acá un cambio temporal. Yo defino mi t como cero más una cierta fracción de tiempo. ¿Ok? ¿Y cuándo voy a iterar esa t? Hasta el infinito. Hasta el infinito. eh, pero el infinito se me va a cumplir en donde ya no me interese mi movimiento. Es decir, cuando el movimiento toque el suelo. Entonces, ese es un muy buen momento para detener mi código. ¿Ok? Les digo infinito si la partícula es capaz de estar infinito tiempo en el aire. Pero yo no sé cuánto tiempo le va a tomar. Le puede tomar 200 segundos, le puede tomar un año, qué sé yo. Las ecuaciones aguantan todo. ¿Listo? Bueno, una vez usted tenga ese tiempo, ese ciclo temporal infinito, ya sabe cómo terminarlo cuando la partícula toma el piso, es una buena sugerencia. Va a calcular todas las cosas que están arriba, o sea, el tiempo de subida, la posición de la altura máxima, a esa le digo, solo se debe encontrar una vez, el tiempo de vuelo y la posición horizontal alcanzada cuando termine el lanzamiento. ¿Listo? Y la idea es que utilice las condiciones que usted creó arriba, es decir, tiene dos funciones que se regresan booleanos, excepto que cuando son ciertas hay la posibilidad de que el usuario las vuelva a llamar con alguna otra condición y le regresen ya no cierto o falso, sino valores, datos. Entonces, esa es más o menos la lógica que tienen que seguir. ¿Listo? Piénsenlo, mírenlo con calma y comiencen. La primera función es la más sencilla, porque recibe las cosas que recibe un movimiento parabólico siempre. Usted necesita para que funcione posición inicial y velocidad, no más. ¿Es cierto? Aquí hay algo opcional, la aceleración, pero si la tiene o ya la tenía, no importa. ¿Y qué devuelve? Bueno, pues de las ecuaciones cinemáticas yo puedo calcular la posición y la velocidad para cualquier instante de tiempo, ¿no? Entonces también recibo el tiempo. ¿Listo? Ojo, esta es una función que necesita muchas cosas para funcionar y devuelve muchas cosas, así que también tengo que almacenar varias variables. Sí, profe, cualquier cosa, pues le preguntamos en el Discord. Sí, revísenlo bien y van preguntando. Está para el sábado igual, pero pues, hay que hacerle. ¿Listo? ¿Cómo les fue con el de la vez pasada? Por ahí vi los códigos de algunos de ustedes que me preguntaron. Habían unas soluciones muy buenas. Habían gente... Bueno, hubo gente que sacó unas funciones que... ni idea. Hicieron como 4 o 5 pasos de abstracción en su primer intento. ¿Qué les digo yo? Si lo hicieron ustedes, lo felicito. Y otras personas que cogieron el algoritmo tal cual y lo hicieron funcionar. Y luego empezaron a reducirlo un poco más. Hubo una persona o uno o dos grupos que se dieron cuenta que el algoritmo, uno de los algoritmos que está en Wikipedia le falta un pedazo. O sea, el de 3 octavos lo considera, el de un tercio no. Y yo le sugería ese a ver si alguien me lo decía. Ustedes se dieron cuenta. El límite superior. El límite superior de la de un tercio, es decir, están separando todo en dos sumatorias que tienen el índice ahora por 2, ¿no? 2J, 2J. Pero sin embargo el límite superior sigue siendo hasta n. Es raro. Mientras que en 3 octavos tienen 3J. 3J menos 2 menos 1, 3J. Y el límite superior sí es n tercios. Entonces están triplicando el índice, pero están reduciendo el límite superior. Y bueno, hay varias cosas para que hubieran preguntado. ¿Listo? Entonces en Discord.
Juan Diego, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Y su compañero? Excelente pregunta, profe. Ah, Pues, ni idea qué se hizo. la verdad es desde la actividad pasada no sé nada de él. Bueno, desde la antepasada, porque hasta ahí llegó. La pasada usted con quién la hizo, ¿recuerda? La pasada usted me metió en el grupo. No me acuerdo. ¿Con Alejandro y Brian, será? ¿O con Lenny y David? No, es que como solo vi los códigos, como tengo el disco chiquito, no. ¿Y qué tal el trabajo con ellos? Pues es que ellos como tal trabajaron en. ¿Cómo se llama esto? Lo hacían ellos en paralelo todo. Y cualquier duda, pues se preguntaban, pero todos estábamos igual de perdidos al principio, entonces pues estuvo bien, estuvo bien. O sea, ¿le querés gustar a volver a trabajar con ellos o le busco otro grupo? Pues no sé, yo es Esa es que la pregunta. con mi compañero anterior estaba acostumbrado a comunicarme más. Bueno, pues si quiere intenté otro. Pero no sé su compañero qué se haría. Yo tampoco, la verdad, sí. Bueno, entonces voy a mirar otro grupo a Intentando. ver y ahorita lo paso, ¿listo? Ok, profe. Muchachos, ¿cómo van? Una preguntita, ¿ustedes la vez pasada trabajaron con alguien más? Sí, señor. Ah, sí. ¿Sí? ¿Con quién Con trabajaron? Juan Diego, no me Ah, acuerdo el ok, ok, apellido. listo. Pero al final lo entregamos juntos, profe. Por eso, o sea, lo entregaron con él, o sin él. No, 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 al final sin él. Ah, ya. ¿Y eso? él lo hizo por aparte. Sí, Bueno, listo, muchachos. Listo. vale, profe. ¿Cómo va por acá? Mal, profe. Ay, mal. Bien, me alegro. Muchachos, ¿me reciben una persona de otro grupo que no tiene? Sí, claro, profe. Por Listo. supuesto. Mira, ahí está, Juan Diego. ¿Listo? Este es el A3, Juan Diego, para que se acuerde. La Ah, vez Juan de pasada usted Giraldo. trabajó en el Ah, A2. Ok, profe. Bueno, háganle. ¿Por qué mal ahora sí? Eh, pues por lo menos no entendimos bien lo del booleano. Bueno, pero es que no O tienen sea, que entenderlo todo porque... el primer día. Comience haciendo la primera función. Si la tiene clara, comience haciendo lo que tenga claro. Ah, no, pero es que eso sí está... Una función booleana es que entrega una condición verdadero o falso. Así de sencillo. A menos que yo le pase un valor opcional. Entonces ahí sí me entrega una posición y una velocidad o lo que sea, lo que yo le pida. Esa es la parte que no entiende y Pero... muéstreme un borrador para No, no, empezar a no, no. decirle, señor. O sea, mi pregunta era... Dice... espera, lo leo. Dice que compruebe si el movimiento alcanzó el suelo. Pues la respuesta es obviamente sí. Yo no le veo la necesidad de utilizar el booleano. Porque pues sí o sí va a impactar el suelo, o no? Bueno, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando usted coge una ecuación de posición, que vuelve posición, velocidad, aceleración, todo? A ella no le importa, la matemática lo aguanta todo. Ella le va a mostrar a usted la posición en el tiempo infinito como de menos 10.000 metros bajo tierra. Ese es el cuento. Pero usted no debe dejar que la posición llegue a tanto. Cuál es su posición que usted dice ya alcanzó el suelo? Ya entiendo. Ahora sí ya lo entiendo. O sea, cuando y es igual a cero, ¿cierto? Pero pegarle al cero es difícil, entonces le tocará comprobar con un epsilon de nuevo, si quiere hacerlo. Lo que pasa es que cuando nosotros miramos la posición de un movimiento acelerado, como esa posición crece cuadrática con el tiempo, es posible que en ese punto, en una milésima de segundo, avance mucho, ¿sí? Entonces no se hace eso del epsilon para esa clase de comprobación. Normalmente lo que se hace simplemente es decir cuando la posición sea menor que cero. Y se acabó. Ahí ya entró en la condición que yo necesito para que el código termine. Ahora, si yo quiero que mi código solo funcione mientras esté en el aire, pues pongo que mientras mi posición sea mayor que cero y ya. ¿Listo? Eso se hace con un break, ¿no, profe? Sí, puede ser. O esa la condición la pone en el while. Entonces usted puede llegar y ponerlo. Voy a hacer un while infinito o un while que esté limitado mientras que y sea mayor que cero. O sea, como sea su gusto. Eh,
Y mira otra cosa, para la parte de la velocidad en Y a veces no hay tanto problema porque como la velocidad en Y tiene una inversión, es decir, va de positivo a pasar a cero a ser negativo, es una función que crece muy lento en una zona, aparte que es lineal. Entonces ahí sí usted puede llegar a apuntarle a pegarle a esa velocidad de Y cercano a cero. Pero pues nunca le va a pegar a algo cero cuando lo hace numérico, sino que usted dice, bueno, es lo suficientemente pequeño. Aquí detecté cuando la velocidad en Y es 0,0001 o menor que eso. Entonces ahí ya tiene la condición de altura máxima. ¿Sí? Listo, profe. Un poco mejor. Gracias. No quería contarles de los dos de una vez, o sea, de a uno en uno. Entonces vayan mirando el que no entendieron primero y después miramos el otro. Listo, sí, señor. Bueno, ahí los dejo trabajando. Esto, Juan Diego, para que no se le olvide, pues si quiere sálgase de la uno y póngase en la 3 ahí en el menú de ¿Cómo es que se hacía? O sea, asignar grupos, le da clic en el que está ahorita, que es el A1, y le da clic después en el A3. ¿Ya? ok, ok, profe. Listo. Bueno, me avisan cualquier cosa. Wilmar, ¿y su compañero llega o no llega? ¿O la vez pasada trabajó con él o no pudo trabajar con él? Sí, el trabajo pasado sí estuvo conmigo. ¿Le dijo que iba a faltar o algo así? No me ha escrito ni nada, no sé por qué no entró. Venga, si mañana él no aparece, es decir, usted no encuentra mañana, yo diría máximo, me escribe para ponerlo en otro grupo, ¿listo? ¿O quiere trabajar solo? Esa es la cuestión. No, pues sí me gustaría subirme con él, como sea. Me avisa, ¿listo? Bueno, listo. Si quiere, de hecho, lo paso en otro grupo hoy. No pasa nada. No, yo lo espero. ¿Cómo? Yo lo espero. Cualquier cosa le aviso mañana mejor. Bueno, pero si quiere de una vez trabajar con otros hoy, de hecho, puede pasarse a otro que conozca. El B1 puede ser. O lo paso yo si le da pena. Y trabaja con ellos al menos simplemente charlado. De las dudas que puedan llegar a tener. Como quiera. Prefiero trabajar solo, la verdad. Bueno, listo. Me avisa entonces. Listo. Cuéntenme, ¿cómo van? Eh, bien, profe, solo que tenemos una pregunta. Uy, 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 Ya uy, uy. hicimos acá, Sí, pero ojo, ya recibe X, Y, alfa, velocidad sub cero. O sea, esos evales, esos entradas que están ahí deberían como ir en el programa principal a lo mucho, más no en la definición del módulo, ¿no? de la función. Es que como en el módulo decía que una función que me reciba los datos, pues pensé que No, pues, bueno, eventualmente tiene que poner esto en un modulito. En el módulo usted nunca hace recibir los datos, ¿no? Usted los recibe en el programa. El módulo simplemente tiene la documentación y de una vez comienza con las funciones. Pero bueno, ahí eh, están mezclando las dos. O sea, sí, profe, sí, para señor. que el input tenga dos entradas, se vale que esté separado por la coma, ¿cierto? Sí, claro, perfecto. Sí, listo. Y ahí Es mismo. que estábamos pensando acá, ¿cómo hacemos para invocar la función acá? O sea, para poner la posición luego de t, entonces que me Ah, invoque ok, acá datos y ponete. Pero lo que le digo, sí, una cosa es el módulo, que solamente tiene las tres funciones, y otra cosa es el código que usted va a correr ya con el módulo de hecho. Pero bueno, listo. ahí por ejemplo ese return va a parar en el primero, ¿no? O sea, regresa a X y se acabó. Si quiere regresar todo, tendrá que regresar X, Y, B sub X, B sub Y, lo que pida. ¿Sí? Ahora, si el usuario pide otra cosa, entonces también regresa a esa otra cosa, ¿no? Eh, o sea, que tengo que poner En otro input. en las entradas, O- mire que está recibiendo G como opcional. O sea, si usted quiere llamar datos sin G, lo puede hacer. ¿Sí? Entonces sí, también o le puede sea, colocar otro opcional para que devuelva lo que le pide, que creo que es el ángulo.
Bueno, pero eso, o sea, lo que quiero es escribir esto, que luego que la posición luego de tantos Bueno, segundos. datos, pero tendría que ponerle también X, Y, alfa, B sub 0 y T. Bueno, realmente, tengo que poner todo, pero Claro, me va a botar todos los 5 datos, ¿no? O sea, solo quiero que me ponga el tiempo, porque aquí dice luego de tantos segundos es X y Y, la velocidad en ese punto es B y el ángulo es beta. O sea, si pongo, yo sé que si pongo toda la función con todos estos datos menos el G, pues me va a invocar la función, pero me va a botar los 5 datos. ¿Cómo hago para botar los esos menos? 5 datos se los pide antes del print. O sea, esos 5 datos abajo, antes del print, coloca lo que sea que está regresando, X, Y, V y beta, igual a la función datos. Y luego si los presenta, X, Y, V, Z. ¿Sí me entiende? Más o menos. Ok, entonces arriba, o sea, antes de eso, ahí sí invoque datos con todos los argumentos que necesita y con todo lo que va a devolver. Pero lo que le digo es que datos debe devolver Ajá. muchas cosas en una sola línea. Sí, por eso, o sea, me va a botar todo esto, pero quiero que salga un print, que Ajá, esté todo por separado, encima de pero todo. ojo, ¿a qué debe, qué le dice el enunciado que le debe dar datos? La posición, la velocidad en cualquier tiempo dado y si el usuario es... o sea, Ajá, solamente... vale, entonces de la parte de la izquierda de datos, colóquele X, Y, la velocidad B y no, o sea, digo la parte izquierda cuando la llama. La parte izquierda, acá, Ajá, no, cuando llama datos, abajo. acá, Sí, a la izquierda, a la izquierda. O sea, X, Y, alfa, etcétera, es igual a tal cosa. datos. Ajá. Debería separar con notación, o sea, debería separar entre X y X0 y Y0, ¿no? Las posiciones iniciales de las posiciones actuales, porque de pronto se le vuelve una mercocha. O lo quieren manejar Sí, con mayúsculas simplemente. puedo dejarlo con X0, Y0 y esto con mayúscula. Bueno, listo. Pero entonces a la parte de la izquierda en datos, o sea, ahí donde tiene el mouse, a la izquierda, tiene que guardar los múltiples cosas que va a regresar. Eso es lo que le digo. O sea, literal, Ujú. escribir X mayúscula, coma, Y mayúscula, coma, V igual a datos. Así como la tiene. Ah, eh, X, O sea, es Y una función que regresa muchas cosas. es igual a datos, así. Sí, claro, pero entonces ahí solamente está regresando X. Porque él encuentra el primer return y termina. ¿Sí? Entonces debería regresar X, Y y V. Y olvídese el resto de returns. Ah, acá, Claro. o sea, puedo escribir esto. Sí, tal cual. Usted le pone que quiere regresar y abajo que está guardando. Bueno, beta es opcional. Beta lo voy a cuadrar como un valor opcional. Lo valor opcional, tengo que poner un input que el usuario diga si lo quiere regresar, ¿cierto? No. Por ejemplo, ¿No? por ejemplo, colóquele acá. Mire, colóquele después de la G, de la línea, es que usted no tiene el número de líneas. Ahí. Colóquele beta igual a true. No, beta igual a false, por ejemplo. El mayúscula de la primera letra, ¿no? Listo, ese es el valor predeterminado. Entonces, en alguna parte del código antes del return, justamente antes del return sería buena idea, colóquele que sí ahí, puede ser, sí, cuando va a calcular beta, perfecto, perfecto. Que si beta es igual a verdadero, entonces beta es igual a la tangente de no sé qué, y que regrese ahí sí los valores que usted quiere, o sea, que regrese 4 en lugar de 3. Retorno esto. Retorno, así. Bueno, pero regrese todo, ¿no? O sea, X, Y, V y aparte también regrese beta. Esto tengo que escribir que retornar esto. Sí, pero también tendría que retornar lo que le pido al inicio.
O sea, esa línea de if y el beta al cálculo debería ir casi que pegado al otro retorno. ¿Listo? Entonces, mire, es una función que si beta es igual a cierto, entonces me regresa cuatro cosas, pero si no, me regresa solo tres. Ah, o sea, puedo pegar el X, Y y B acá. Claro. Pero ojo, XY lo calcula después de ese if. Entonces, pero le digo, ese if debe ir mucho más abajo. Y pongo acá el else. Bueno, Y, perfecto. bueno, me falta acá. ¿Listo? Entonces, si usted la llama así como está, le va a regresar 3. Pero si usted la llama con beta igual a true, con un valor opcional igual a true, le va a regresar 4. ¿Sí me entiende? Entonces Ujú. también tiene que esperar 4. Ojo, también tiene que esperar 4. Pero entonces acá en esta línea sí está bien lo de que X, Ahí Y y está Z es igual a perfecto, true. sí, perfecto, porque él espera 3, regresa 3 porque ahí beta es igual a falso. ¿Listo? Pero si le quiere regresar también beta, entonces tiene que poner al final el valor como beta igual a cierto. Y esa es la lógica. O sea, tengo que poner acá el beta igual a cierto. O no, es dentro No, de la no, no, función. dentro de la función. Pero entonces si le pone beta igual a cierto, ahí le va a regresar... ¿le va a regresar qué? Eso, 4, exacto. Entonces lo puedes llamar de dos maneras, ¿no? Sin beta igual a cierto, entonces regresa 3, o con beta igual a cierto, entonces regresa 4. Cualquiera de los dos. Ojo, creo que el condicional del if es con doble línea, ¿no? Con doble línea. Ah, Con doble E igual, perdón. sí. Y acá, ¿cómo llamo? O sea, ¿puedo llamar B así o me va a salir que B mayúscula no está definida? No, porque ahí está definiendo. Eso es definir variables. Solamente que está definiendo muchas a la izquierda y muchas y a la derecha está usando otras. Y entonces ya Usarlas, puedo sí. poner esto Común y de correcto. la posición luego de Ujú. T. O sea, T sí puedo ponerlo T porque sale acá arriba. Sí. Es X, Y, es X, Y. La velocidad en ese punto es B y el Ajá. ángulo es. Y en el caso del prime, o sea, tengo que poner otro if que si beta es igual a true, me prime con y el ángulo es. No, no sé para qué quiere hacer ese print para empezar. Ah, porque, Lo está o sea, probando el código. para ver si está funcionando, sí. Ah, listo. No, así es, así es para usted. Así está bien. Porque T usted no se lo va a pedir al usuario, ¿no? El usuario solamente necesita Eh, darles condiciones iniciales y ya. Ahí deberá correr bien. o sea que en el código general no se va a pedir T, profe. No, ¿para qué? Yo solamente necesito la velocidad inicial, la posición, el valor de la gravedad que se necesita, pues estamos desde Venus, pero ojo, no le pidan nada al usuario. Ya el problema está claro. O sea, el problema es, póngale usted mismo, del tercer cuadrante, mi ángulo tiene que ser tanto, mi posición es tal, yo la defino como esta, o sea, que corra de una vez, que sea un script, que no sea un programa que le pregunte nada al usuario. O sea, quito todo esto y lo Pues escribo abajo. lo que le digo, ahí tiene la función datos. Eso es para la parte del módulo, ¿sí? Más que usted ya lo está mezclando con el otro código, entonces que lo quiere probar. Pero esa parte no debería ir en ninguno de los dos, porque yo ya tengo x0 como un valor fijo y y0 como valor fijo, alfa también, etcétera. Entonces, para probarlo, le quito los eval para probarlo y solo lo escribo acá o con los eval. Sí, sí, pero tengan cuidado que ese x0 y y0 no existe sino dentro de la función, ¿no? Sí, voy a quitarlo. Entonces, puedo poner, como es en el tercer cuadrante, X es siempre negativo. No, tercer cuadrante son ambas negativas, ¿no? La posición inicial puede ser cualquiera, pero el ángulo de lanzamiento, la velocidad de lanzamiento sí tiene que estar en el tercer cuadrante. Segundo cuadrante. No, en el tercer cuadrante no hay altura máxima. Eso. Pero entonces, como si es el segundo, siempre X es
Es En negativa, ¿no? el segundo cuadrante. Ya, espérenme un segundito, les aclaro a todos. Estudiantes, qué pena. En el enunciado me refería en el segundo cuadrante. Si hago lanzamiento en el tercero o en el cuarto, la altura máxima es la misma posición inicial. ¿Listo? Entonces no, el lanzamiento ocurre en el segundo. Ahí lo corregí ya. ¿Listo? ¿Qué pasó? Entonces, como es en el segundo, la coordenada X es negativa, ¿no? No, puede ser positivo. O sea, Pero entonces, si da la coordenada X inicial negativa, va a caer mucho más negativa, mucho más grande. Si la da positiva puede caer en cero, puede dar negativa. Si la da en cero, definitivamente la coordenada final va a ser negativa, etcétera. No importa la posición inicial mucho. eh, Pues no entiendo, profe. O sea, si pongo 3 2 este punto no está en el primer cuadrante, o sea, el tiro parabólico no va a ir de izquierda a derecha. El cuadrante, ojo, el cuadrante es para el lanzamiento, para la velocidad de lanzamiento. Después a ver cómo lo escribí yo. Ah, a ver, editar pregunta. Pregunta se debe realizar con- Listo, el lanzamiento se debe realizar con la velocidad inicial en el segundo cuadrante. A eso me refería. ¿Sí? A mi velocidad inicial debe Mm, estar apuntándome en el segundo cuadrante. Ya lo corregí. Mi velocidad inicial me tiene que estar apuntando al segundo cuadrante. Ujú. O sea que el ángulo en realidad no va a ser con respecto. O sea, esta fórmula está mal porque arranca de derecha a izquierda, ¿no? No, podría definir un alfa más grande que 90 y a ver cómo le va. Ah, profe, esa es otra cosa. Creo que acá alfa, por la función mat, tengo que ponerla con radianes. ¿Hay alguna forma Ya están de, radianes. o sea, alguna forma de pasarla a grados para no hacer la conversión y solamente poner, Claro. o bueno, Más bien de grados a radianes. Todo eso viene en la documentación, ¿no? Bueno, ahí cuando reciba alfa, mire, dentro de la función escriba alfa igual a rat, creo que es mt.rat o punto .radians de alfa. Listo, esa es. O sea, ahí se la convierte en radianes. Entonces, su función usted espera que reciba los ángulos en grados, ¿no? y ahí se queda bien, ¿no? Porque Sí, el A contigo se reemplaza por pero entonces debajo. la va a introducir en grados. Entonces puedo poner si no Sí, sé, 100, póngale 120, 100. Eso, perfecto. ¿sí? Pruébelo a ver. El tiempo, o sea, el tiempo, yo no voy a decir el tiempo que va a permanecer en vuelo. Eso lo debe calcular el programa solito. Pero por ahora póngale 5 segundos a ver en dónde se encuentra. Ah, es en inglés. Igual manda otro error. La variable t no está definida. Porque nunca la guardó. ¿No? Póngale ahí cualquier cosa, póngale 5 segundos de una vez. Igual se está probando apenas. Si T no le puso 5. Pero aquí está 5, ¿no? Sí, pero eso es para la función. O sea, la función de la variable T vive y muere en la función datos. Ah, o sea, tengo que ponerle acá abajo. Si quiere, pero también podría colocarle T igual a 5 ahí en el print y ya, pues igual es una función de prueba. Póngale 5, mejor dicho.
Olvídese de t igual a 5. Listo. Bueno, déjame mirar. Vamos a ver si eso está bien, profe. Bueno, se encuentra más hacia la izquierda y se encuentra más abajo. Y le calculó velocidad y le calculó un ángulo. Entonces de pronto no está mal. Ah, si ve que esa arcotangente le está devolviendo el ángulo también parece que en radianes. Sí. Bueno, lo puede convertir en grados. ¿Dónde tengo la conversión? Ahí Ah, el acá la atán. tengo. Ajá, puede convertirlo también en Entonces, grados. Creo que es grad o gradia o intente con grad. ¿No? creo que es degrees, profe. Ah, perfecto, esa. Ahí está. Es dudoso. Es dudoso que el ángulo final sea mayor que cero. ¿Por qué? Que no sea un ángulo negativo. O sea, ese Pues, ángulo está en el primer cuadrante. Sí, o sea, el lanzamiento fue hacia la izquierda. Y el ángulo final tendría que haber sido por debajo. es que estará mal. Estará mal. ¿Cuánto es la velocidad en y en ese punto? Eh, no lo tengo Y puesto. imprímala ahí. Después de eso de BY, ponle un print. No, no, o sea, allá dentro de la función. Ojo, no tiene acceso a nada que no esté dentro de la función o que no se devuelva. Acá dentro de la función. Sí, imprímala. Donde le da negativo. O sea, si va hacia abajo. Imprímala de sub 0x. Y también da negativo. Las dos son negativas. Tengo velocidad hacia la izquierda en X y en Y. Debería haberme dado unos grados, o sea, un ángulo negativo o de más de 180, mejor dicho. Más de 180. Sí, o sea, el ángulo que botas se está midiendo desde la horizontal X positiva, ¿no? Porque Exacto. entonces que. Ah, tendría que sumarle 180. Bueno, arréglelo como que ve más elegante y que funcione siempre. Pero entonces, en este caso, me tocaría poner condicionales para cuando es. Uy, creo que no tenía que poner 180 acá. Si lo pongo al final. Si está re bien ese ángulo. No sé. Tienen que probar. Tienen que comprobarlo después. ¿Listo? Pero ya tiene lógica. Pero, profe, o sea, que la coordenada X de. O sea, que negativo sí, porque Sí, que las pero que. velocidades también de negativas, de acuerdo. Ah, bueno, que llegue negativos porque ya pasó del piso. O sea que 5 segundos es Ah, mucho tiempo. o sea, que para este caso 5 segundos ya. Sí, póngale Ya 2 segundos, está 2 al segundos. piso. Póngale un segundo. Ahí no importa, en el periodo no importa, importa es la función. Ah, bueno. Bueno, ahí todavía está por encima del piso. Sí, es que la velocidad 10 es bastante poquito. Uy, ahí va a estar todavía subiendo. Sí, entonces sí.
O sea, profe, entonces en este caso el Python, cuando yo le pongo un ángulo, siempre lo está tomando por el eje X positivo. Tiene que mirar esa función, Nathan, cómo está definido. Sí, porque el tema del ángulo, ¿Listo? Bueno, ahí los dejo que voy a otra consulta. bueno, Revisen esa parte y ahí va bien. bueno, gracias, profe. Bueno, profesor, Cuéntame, ¿cómo van? Hola, profe. bien, ¿está viendo mi pantalla? Ahí estoy viendo. Básicamente que aquí tenemos la función para calcular el movimiento, de que si el usuario quiere, regresa ángulo y si no, no. Ujú. También de que para ver si llegó al suelo, A ver, espere. ¿Quién está compartiendo? Lucas. Se le ve como feita la imagen a veces. No sé, como que ¿O soy yo? Bueno, ¿lo ve bien? No, es Lucas. No sé, supongo que puede subir la calidad, pero pues. ah, bueno, un momento. La del tiempo de subida, usted la puede implementar dentro de la altura máxima. Sí, pero como lo usamos ahí, lo usamos en la otra, pues. Entonces, es que eh, en el Moodle dice que en dos de las funciones tienen que usar ¿cómo se le dice? La del tiempo de subida. Tiempo de vuelo. Uno toca entregar tiempo de vuelo. Sí, por eso le digo, esas deberían estar, solamente le pido tres funciones. La idea es que la implementación sea similar. ¿Listo? Sí, O sea, esa de tiempo de subida debería ser a llegó máxima. La misma condición. A ver, esa es la misma función. No necesita más. sí, señor. Bueno, y revise qué necesita realmente. Para llegar máxima necesita el ángulo. ¿Para qué lo necesita? O sea, la velocidad inicial, Posición o la inicial. aceleración. O sea, básicamente es para esta cosa. Ah, está calculando la velocidad en X y Y. Sí, o sea, sí, ¿no? Sí. O sea, es que lo separamos en una cuestión que se pueda porque como en unas pide tiempo de subida y en otro tiempo de bajada, pues tiene que No, no. relacionar. Pues tiempo de bajada, pues la parábola no sería simétrica. Sí, por eso, entonces tiempo de subida y tiempo de bajada igual. Entonces el tiempo de vuelo y el... Pero no era para eso solamente la pregunta, sino a... Uy, Luca, le escucho re mal. ¿Puedo explicarle? ¿Cómo? ¿No puedo explicarle? Sí, sí, solo que no le entiendo mucho. Eh, Eh, pero, ¿qué quiere que le explique? ¿Qué es lo que pues está diciendo Lucas? Ah, listo. No, o sea, eh, pues hallamos el tiempo de subida en esta función de acá Ajá. y como la íbamos a usar tanto para la altura máxima como para el momento en el que se acaba el movimiento, entonces por eso hicimos el tiempo de subida en una función aparte, para poder llamar esa función y poder usarla en ambas funciones. Es que puede ser una sola. O sea, como se los puse es para que la combinen en una. O sea, todo Listo, combinado. listo. La idea es que la de la altura máxima haga la comprobación. Es decir, si la velocidad en Y es muy cercana a cero, entonces regresa la posición y regresa el tiempo.
Eso es todo lo que hace. ¿Y cómo calcula la posición y el tiempo? Pues va y alimenta ahí sí la función que usted tiene al inicio como de... Uy, no veo nada. Bueno, la primera función que tenían ahí. ¿Ok? Esa, la Sí. calculadora de movimiento. Y esa calculadora de movimiento es la que le bota los valores y usted los regresa simplemente. ¿Se acabó? Bueno, profe. Y otra pregunta, esto, después de tener todas las funciones, ¿qué hacemos? Ese es apenas el módulo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, el módulo no debe tener ninguna variable por ahí suelta. Déjeme mirar qué tiene arriba de ese módulo. El puro inicio. O sea, básicamente, usted decía de Ajá, ese quiere suelo y de quiero tierra. Eso lo los tienen como datos. para probar. Eso lo tienen como para probar. Debería estar ese en la otra función. En la función que O ejecuta el sea, código. sí, sí. Pero es que es lo que no entendemos muy bien. O sea, es toca pegar al usuario como tal o, No, no, no. Usted simplemente corran el script. Corre el script con todos los datos. No le Listo. pida nada al usuario. Simplemente corre el script con un ángulo determinado y que esté en el segundo cuadrante y con una cierta altura y que llegue al suelo y que llegue a la altura máxima y muestre los tiempos. Ahí sí que imprima cosas. Y se acabó. ah, ok, listo, listo. Pero bueno, toca que, toca que me muestre la pantalla Manuel para la próxima si tienen duda Sí, sí, o algo así. listo. Porque ahí estoy viendo todo. O sea, creo que veo claro y de un momento a otro se daña. Pues es que a mí me parece que se lee bien, pero no sé. No, creo que ya somos dos. Ujú. Creo que Sí, no, es que ya algo malo se tiene. empezó a dañar. Algo malo tiene por ahí su computador, su internet el día de hoy. ¿Listo? Listo. Cuénteme. Sí, profe. Ahí Brian está compartiendo pantalla. Voy. Porque sabemos que por qué no corre el código, por qué no imprime. Espere. En la función de tiro parabólico, usted no necesita colocar el condicional while, ni avanzar el tiempo, ni absolutamente nada de eso. Esa función, yo le introduzco valores de x sub 0, de y sub 0, de b sub 0 y de teta, y me devuelve cuatro cosas sin importar nada más. ¿Listo? Cuatro o seis cosas, no más. Ahí no es donde usted va a poner a correr su programa. Usted va a usar esa función en otro código aparte para poner a correr el programa. Otro que avance el tiempo, otro que haga eso de que le va sumando, etcétera. Pero él calcula cualquier cosa, o sea, esa función de tiro parabólico puede calcular, no sé, cualquier posición y cualquier tiempo. ¿Listo? Ah, esto no es necesario. No, él debe calcular siempre. Ah, ok. Vale, profe. Y la función tiempo, y esa condicional de pronto no le puede servir para lo que quiera hacer porque la variable tiempo, como usted la maneja ahí, es como si yo conociera el tiempo en el que termina el movimiento. Y pues no es cierto. Yo lo único que conozco es que el movimiento no puede pasar del piso, por ejemplo. Mm, ¿Sí? sí, no, ahí la estaba dando, era para, aquí tenía un tiempo, era para ver en qué instante quería yo conocer la posición y la velocidad. Ajá. Entonces, Listo. esto, bueno, ¿Qué me iban a preguntar? nada, que esto entonces pensaría yo que paraba cuando llegase ese tiempo al que yo había puesto aquí, Ok. luego ya lo quité. Otra cosa es que cuando usted le da un return print, le va a retornar cero. O sea, le va a retornar nada, mentiras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está retornando un print. Entonces usted no retorna un print, usted lo que retorna son los valores. Y esos valores usted los va a utilizar en las otras partes del código. O sea, usted no necesita una cadena de caracteres que diga la posición de X es. No, usted lo que necesita es X. Usted lo que necesita es Y, usted lo que necesita es la velocidad.
Usted lo que necesita es el ángulo. Ok. Entonces, toca borrar. ¿Listo? Entonces no debe regresar los valores con cadena de carácter. Porque yo debo coger mi función de tiro parabólico y ponerla en la condición de la función de altura máxima. Por ejemplo. Entonces él va a coger de esta función el resultado de la velocidad en y. O sea, si usted quiere regresar la velocidad en y o la calcula, no hay ningún problema. Y ese valor de la velocidad en y va a cogerlo y lo va a mirar cuando esté cerca de cero y ahí es que funciona. Pero todo el tiempo está alimentado es por esta función. Listo, o sea, esta función debe regresar valores numéricos, nunca una cadena de caracteres. Vale, profe. ¿Listo? Listo, gracias. Cuénteme. Uy, profe, llegó de la nada. Espere, comparto pantalla. Es que, profe, no, estamos re perdidos. No sé, tratamos de hacer un código, pero nada sale, todo sale mal. De repente todo empezó a mal irse al... A Aló. ver, sí, estoy mirando. Eh, ¿Cuál era la pregunta que tenía usted, Juan Di? De si hacer eso con... Con vectores. Espere. Pero no ha definido la función. Pues esa era la pregunta. Pues ya para empezar de cero otra vez. Y es Pronto que ¿por qué están importando tantas cosas? Bueno, defina la función de tiro parabólico. O sea, eso es todo lo que tienen que hacer. No le borro la primera línea, la codificación. porque entonces no le reconoce ciertos símbolos. Ok. Ahí sí ya déjalo como estaba. Esto como quiera. Define la función de tiro parabólico, póngale los argumentos de entrada y póngale de una vez lo que regresa. O sea, tal cual lo que yo le coloqué que debe introducir y lo que debe regresar. ¿Listo? Ujú. Pero si Bueno, ponemos esa función recibe, mire, posición inicial en dos dimensiones. Ah, vale, vale. Ángulo de lanzamiento, magnitud de la velocidad inicial, tiempo y aceleración. Sí. ¿Listo? Y regresa la posición y la velocidad para cualquier tiempo dado. ¿Y eso con qué lo podemos hacer, profe? No, pues Con ahí ya lo algún tiene, o sea, ahí ciclo. tiene la función, no importa. Lo que pasa es que no tiene ni siquiera lista lo que recibe y lo que devuelve. ¿Qué está esperando primero? Posición inicial, ¿cómo lo va a recibir? O sea, ahí tiene la función f. ¿Cuál es el primer argumento que debe recibir? Si le pido la posición inicial. Ah, pues las dos coordenadas, ¿no? Pues X colóquelas, y Y. colóquelas. Pero son posiciones iniciales, ¿están en X y Y o notación matemática utiliza otra? No, ahí en la F, en la F coloque X sub 0 y Y sub 0, por ejemplo. O X0, Y0, o sea, pero escríbalo. No me ¿Para qué regañes, borra el profe. return? Ahorita. Ahí. Para hacerlo todo bien bonito y en orden. Bueno, puede ser. Listo, ¿qué más le pido? ¿Qué más necesita la función de tiro parabólico para funcionar? Ah. No, pues velocidad inicial y posición inicial y ya. Ya con el Eso, resto. velocidad inicial. Bueno, no le estoy diciendo la velocidad inicial en coordenadas, sino la magnitud y el ángulo. Profe, y si usamos para velocidad inicial y posición vectores, No mismo. necesita. No Ok. necesita, número uno. Número dos, no lo hemos visto. ¿Qué es esas barras que le colocó? El módulo.
Para que no se me olvide, no mentiras. Quítale eso. Ay, profe, no se ponga bravo, no se ponga bravo, No profe. estoy bravo. Listo, velocidad inicial y el ángulo. A ver. Mm, ¿Cómo es que se hace el teta? Se me olvidó. Déjelo así, pero es que esto no es Python, no le va a recibir otra cosa que no sea código normal. Teta, es con H, TH, o sea, si quiere, o bueno, el que sea, no importa. Ángulo. Eh, ya, ahí. Listo. Y la gravedad como valor opcional. ¿Por qué opcional, profe? Porque él debe tener la gravedad de la Tierra predeterminado y en el ejercicio cuando lo va a correr tiene otra gravedad diferente. Sí, Entonces sí, ahí sí. coloque el G igual a menos 9,8. Ah, ¿de una vez? ¿Y Sí, eso de lo va a una leer? vez. Ese es el valor predeterminado de ella. Eso lo vimos la vez pasada. No sabía que lo podía leer de una vez. Claro, esos son valores predeterminados. Ahora, hay otro valor predeterminado. ¿Le va a devolver el ángulo actual o no? Entonces, de valor predeterminado, colóquele falso. No quiero que me devuelva el ángulo actual. ¿Cómo así? No entiendo, no entiendo. Repita esa línea, profe, perdón. Estamos todavía en el argumento. Eso es todo lo que le Ujú. pido. Velocidad inicial y el ángulo. Opcional está la gravedad, que de hecho está positiva, no entiendo por qué. Bueno, puedo darla positiva. Y debería estar también si la función me va a devolver el ángulo o no, que es lo que está en el enunciado. Si el usuario lo desea, también devuelve el ángulo de la velocidad actual más todo lo anterior. Es decir, siempre me va a Ok. devolver la posición y la velocidad para cualquier tiempo dado, excepto que acá le estoy diciendo quiero el ángulo o no. Entonces, ¿qué es lo predeterminado? Que no quiero el ángulo. Entonces, ¿cómo hago para quitarle el ángulo con el... No. Me refiero a que usted le da ahí alguna variable que sea quiero el ángulo o ángulo, lo que sea, pero falso. O sea, ángulo igual falso Será lo más sencillo. ¿Dónde lo escribo, David? dentro de la función, ¿no? Toca Ah, que ante la ok, función. ok. No hemos escrito absolutamente nada dentro de la función y tampoco voy a estar acá cuando le escriban. Estamos hablando del argumento todavía de la función. Ya. O sea, teta igual falso. Listo, entonces son dos valores opcionales, ¿no? Dos valores predeterminados. Entonces, si el usuario no quiere proporcionarlos, no hace falta. ¿Ya lo colocó? ¿O está lento esto? Es que mi computadora está muy lento y no corre. No se deja escribir. Solo se mueve el mouse. ¿Ya? Bueno, y vayan pensando en el retorno. O sea, ya tienen lo que recibe la función, vayan pensando en lo que devuelve la función y escriban las variables que devuelve. Y cuando tengan la parte inicial y la parte final, ahí sí se ponen a llenarla. Antes no. ¿Listo? Ya vengo. Cuéntenme. Ah, bueno, profesor, ¿Qué pasó? era simplemente que no entendí muy bien lo que usted mencionó. Cuando usted dijo, básicamente, si lo que estamos haciendo ahora está bien. No sé. Yo les decía Sí, tres funciones solamente. Esperen, Antico sí, Miro, sí. Manuel no carga. Ya me meto a Discord. A mí sí me está yendo bien. No sé si ya funciona.
Por cierto, Manuel, ya puedo borrar la parte de abajo, o sea, la parte anterior. Profe, sí le cargó. Mm, mm. No se ha conectado. No, no carga. Ah, no, sí ha conectado, no escuché, pero no. Parece que no le carga. Voy a dejar de compartir y me voy a volver a meter. Yo veo la pantalla bien. Nada, sigue Nada. cargando pero no arranca. Bueno, pues. Carajo. Profesor, Señor. sí que le hago la pregunta que es simplemente una aclaración, no del código en sí. Básicamente, no es la función que revise si ha llegado solo, por ejemplo, si tengo los datos, si da verdadero que llega al suelo. Manuel, ¿qué fue lo que dijo Lucas? Lo que él quiere saber es si para las funciones de que llega al suelo o la altura máxima, que si bota los datos solo si llega al suelo. Exacto, O sea, Listo, sí, sí, listo, profe. era eso. Esa era la pregunta. exacto. Sí, ella me va a devolver verdadero o falso, no es más. Pero en caso de que sea verdadero y el usuario lo desee, también devuelve no solamente, bueno, verdadero y falso ya no, sino que devuelve de una vez la altura máxima y el tiempo de subida. Solo va a devolver verdadero o falso para el punto cuando toca el suelo. Pero si el usuario lo desea, también va a devolver el tiempo que le demoró en llegar allá y la posición horizontal. Listo, gracias. ¿Listo? Ahora sí Vale. estoy viendo la pantalla, por fin. Ah, Bueno, ya que. Este... ¿Y qué era lo otro que les iba a decir? No, nada más. listo. Bueno, miren si necesitan tantas cosas para las funciones, ¿no? Porque la aceleración no la Sí, necesitan realmente. bueno, O ya sea, miramos. bueno, pues tienen que mirar bien, ¿no? Yo entiendo lo que están haciendo. Está hecho... Aunque No sí está mal. O necesitamos la sea, no está mal. aceleración. Ok. Sí necesitamos la aceleración porque, pues, la necesitamos para la calculadora de movimiento. Ok. Bueno. Luego van a tener que implementar eso en un codiguito, ¿no? Entonces ahí van. ¿Listo? Listo, Listo. listo. Cuénteme. Sí, me compartí, Nicolás. Profe, es que estamos, bueno, ya, ya comprobamos, profe, y creo que era como que este alfa, o sea, como que llamarlo alfa no se estaba poniendo tanto la velocidad, ambas velocidades positivas, pero ya acá, o sea, acá pusimos con nuevos datos y lo estamos haciendo con un simulador y como que ya nos dio todo bien. Lo que Ajá. estamos intentando hacer ¿Cuál era el era problema? plantear lo de que, bueno, si beta es igual a true, entonces que me imprima el enunciado, porque supongo que cuando se termine el código, pues se podrá retornar Yo necesito el ese beta. ángulo, ajá, yo necesito ese ángulo para cuando termine el movimiento, sí. O sea, solamente para ese caso, ¿no? Sí, pero en el código, bueno, creo que usted me dirá que con los print no, porque solamente esto es de prueba. Ujú. Pero si toca ponerlo opcional, alguna de la función 2 y 3 de esto afecta que ponga beta true o beta false. ¿No? Para nada. ¿No? Ah, pero bueno, y en el caso de que
pues de que estuviese, o sea, esto es más pregunta técnica, o sea, si quiero que me imprima esto cuando quiero que se muestre beta y cuando no quiero, pues se imprima hasta acá, ¿cómo lo hago? Porque puse esto y pues está mal, porque acá beta está definida dentro de la función. Es como usted lo llame. De hecho, sí, ahí no está funcionando, ahí está funcionando desde de puro chepazo. Mire, No, 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 acá no está funcionando, pero o sea, si lo ejecuto, no, no hay problema. ok, listo. Pues porque beta todavía, o sea, esa condición de si beta es verdadero o falso, lo va a necesitar es cuando lo vaya a implementar. Por ejemplo, o sea, una vez usted va a mirar el condicional de si ya estamos en la posición final, es decir, si ya la velocidad, la posición en Y es negativa, ¿listo? Y si estamos en esa posición negativa, entonces a mí me interesa el ángulo. Es decir, ahí yo ya sé que voy a imprimir con una beta igual a cierta. O sea, no necesito colocarle ese if. Mi condición no es esa. Mi condición es si ya la altura actual es menor que cero. Entonces, si eso se me cumple, quiere decir que el programa, la función de determinar el tiempo de vuelo y la distancia horizontal máxima, que no la han hecho, ella es la que me dice, oiga, ya soy verdadera. Y entonces ahí sí imprima el ángulo beta. ¿Listo? O sea, bueno, ya que terminamos la primera función, profe, la segunda, ¿qué es lo que toca hacer? Altura Función tipo máxima. de altura máxima. Ujú. Ah, para altura máxima tenemos que definir lo del épsilon. Sí, a esa pregunta yo le pregunto, a esa función yo le pregunto, ¿es la altura máxima? Y ella me va a responder no. Y me va a responder no el 99% de las veces. ¿Listo? Siempre le estoy preguntando después de cada cálculo de t si es la altura máxima. Pero eso ya es para la implementación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el discriminante para saber si la altura es máxima o no? Pues en cinemática es que la velocidad en y sea igual a cero, pero como acá nunca es así. Acá también. Solamente que yo no puedo llegar y decirle algo, oiga, usted es igual a cero cuando es un cálculo numérico. Pero sí le puedo llegar y decir, oiga, usted es menor que un valor muy cercano a cero, que ese es el valor epsilon. Entonces yo defino epsilon como 0.01, por ejemplo. Yo le digo, la velocidad en y que usted tiene es menor que 0.01 y si él me dice que sí, entonces ese punto es la altura máxima para mí. Es una aproximación numérica. Mm. ¿Listo? ¿Y el epsilon lo tengo que definir acá desde el principio? Dentro de la función def. Dentro de la nueva. ¿La nueva también se pone en esta línea o también tienen que ser anidadas? ¿O son tres No, funciones por separado? separado. O sea que acá comienzo la función, ¿cómo me podría llamar la segunda? Función Como quieran. Pero sin bueno, ahí ya están movimiento en arrancando. caso. Bueno, visto, profe. ¿Necesitan algo más? No, realmente no. O sea, ya nos está funcionando esto. Listo. Ese if beta, no sé qué, eso es más de... O sea, esa parte está perfecto, ¿sí? Pero lo que te dan ahorita, no, eso es más como para la implementación. O sea, esa función ahí sí está haciendo exactamente lo que queremos. ¿Sí? O sea, Si yo introduzco 5 datos obligatorios, me regresa 3 cosas. Ya, eso es todo lo que yo quería. Y si yo le digo, oiga, también necesito tal cosa, me regresa el ángulo. Mm, ¿Me está regresando la magnitud de la velocidad? sí, ya está. Sí, porque en el mod dice que devuelva la posición y la velocidad para cualquier tiempo dado. Por eso, los componentes. Pensé que las iba a devolver componentes. Ah, la devuelvo mejor por componentes. Bueno, no, pues déjelo así cuando tenga, si lo necesita después, que devuelva componentes. ¿Listo? Igual las componentes están acá arriba. De pronto las puede llegar a necesitar, las componentes. No estoy seguro. De pronto para la condición de velocidad de Y sea más fácil, ¿no? Toda la vida. Tener ya una vez la componente de la velocidad en Y por separado. Entonces es mejor que ahí la vuelve y cambie simplemente lo que devuelve.
¿Listo? Muchachos, ¿oye? Nos vemos entonces el sábado, ¿listo? Para que aclaremos las últimas dudas y entreguen ese mismo día. Bueno, hay gente que no me mostró que llevaba, pero ya que. Listo, que descansen, que estén muy bien. Bueno, profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.